Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿Qué noches tal, a Catherine? todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, el día de hoy vamos a empezar con la sesión introductoria del curso PMI RMP, quien va a ser dirigido por la ingeniera Catherine Cueva. ¿Ok? Listo. Adelante, Catherine. Gracias, Vamos a José grabar. Miguel. A ver, vamos a empezar con los cambios, ¿ya? Para que antes del inicio de las sesiones ustedes puedan conocer cuáles son los cambios que se aproximan ahora desde el mes de abril 2022. A ver, voy a proyectar mi pantalla. Ya está. Listo. Sí se ve la PPT, ¿verdad? ¿Me confirman por el chat? Ahí está, gracias, Jaime. Ya, entonces vamos a empezar con los cambios del examen y luego pasamos con un overview del curso en sí. Listo. A ver, el primer cambio que quería comentarles, que quiero que observen, es el número de horas. ¿Ya? El examen PMP, al igual que el examen PMI y RMP, tenía, ¿no?, un alrededor de 3 horas, en este caso específicamente para el examen de riesgos, 3 horas y media. Entonces, ahora, a partir del 1 de abril del presente año, ya no van a ser 3 horas y media, sino el examen está proyectado en 2.5 horas, es decir, se está reduciendo 1 hora. Ahora, entonces decimos, oye, pero si se ha reducido 1 hora, también me imagino que se han reducido el número de preguntas, ¿verdad? Sí, ¿no? Antes el examen constaba de 170 preguntas y ahora el examen está constando de 115 preguntas. Entonces, aparte, ustedes también saben, todos ustedes, yo estoy segura que todos son PMPs. Antes, el número de preguntas flotantes, por así decirlo, el número de preguntas en observación, eran 20, y ahora este número se ha reducido a 15, ¿no? Era como, ¿se acuerdan, no? El grueso de las 170 preguntas estaba dividido en 2 bloques. El número de preguntas que sí se consideraban para la evaluación, que era 150, y el número de 20 preguntas que siempre ha estado en evaluación, donde el PMI observa y verifica si estas 20 preguntas son respondidas en su totalidad al 100%, de repente algunas personas de repente no responden correctamente, y en función a eso la incorpora de repente en los próximos exámenes, ¿no? Entonces este número de preguntas ahora se ha reducido de 20 a 15. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, ¿y el ratio de minutos? Porque nosotros ya sacábamos un cálculo, ¿verdad? Por 170 preguntas, a 3 horas y media, es más o menos a razón de un minuto y tantos segundos por pregunta, ¿no? ¿Qué sucedió ahora si se reduce el número de horas versus el número de preguntas? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Miren, hay una pequeña variación, bien corta, o sea, ínfima, de 0.07, así que prácticamente 1.23 minutos por pregunta versus la hora, que es 1.3 minutos por pregunta. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una ligera variación, pero la variación no es tan grande, ¿no? Esta variación es bien pequeña, así que prácticamente, si ustedes siguen tomando estos simuladores, mantengan por favor el mismo ratio que vienen trabajando. Luego, segundo cambio.
Y esto ya les comenté del el número de las preguntas. Listo, a ver. Tercer cambio. Ese es un cambio bien importante. A mí me parece un cambio bien importante. ¿Qué decía antes? Antes eran 170 preguntas de multiple choice questions. Ahora ya no son, o sea, eran, ¿no? Si no me equivoco, eran 4 alternativas, marcabas la correcta y pues continuabas, ¿verdad? Pero ahora, de estas 170 preguntas, pues en su totalidad las 115 pueden ser preguntas del mismo tipo, de multiple choice, y también pueden ser preguntas de múltiples respuestas, ¿no? Answer select questions. Entonces pueden haber pueden haber preguntas que tengan más de una respuesta. Entonces yo imagino, esto sí ya esto estoy infiriendo, que de repente de estas preguntas puedes seleccionar cualquiera de las dos y será válida, ¿no? Esto yo estoy infiriendo, porque no te especifica en la guía del examen. El cuarto cambio con respecto... ¿Por ahí hay una pregunta o se activó el micro? Ya, gracias. No pregunta. Entonces, el cuarto cambio tiene que ver con respecto al contenido, ¿no? Al igual que en el examen PMP, igual el de riesgos, nos proporcionan una tabla, ¿verdad? Nos proporciona una tabla con respecto a los dominios. En el examen de riesgos trabajamos mucho con los dominios. Antes, en el examen de riesgos teníamos 5 dominios bien definidos. El primer dominio, estrategia y planificación de riesgos. Segundo dominio, participación de las partes interesadas. Tercer dominio, facilitación. Quiero escuchar esto. A ver, un ratito, voy a apagar los micros. ¿Alguien me puede ayudar a apagar los micros si no hay alguna pregunta, por favor? Ya, gracias. Listo. Entonces, en el examen de riesgos se caracteriza por tener dominios. En este caso son 5 dominios. El primer dominio, estrategia y planificación de riesgos, participación de las partes interesadas. Tercer dominio, facilitación del proceso de riesgo. Cuarto dominio, monitoreo e informe de riesgos. Y el quinto, realizar análisis de riesgos especializados. Estos 5 dominios tenía como alcance el grupo de procesos del PMP, que es gestión de riesgos, número 11, desde la planificación de riesgos, identificación de riesgos, análisis cualitativo, cuantitativo, monitoreo, identificación. Entonces, pero también incluía, ¿se acuerdan? Estoy segura que ustedes han estado revisando, también incluye gestión de los interesados, ¿no? Gestión de las comunicaciones, gestión de los costos. Entonces, antes, ¿no? Aquí les estoy marcando que este es el antes, el primer dominio abarcaba la parte introductoria de la gestión de riesgos, políticas, procesos, procedimientos para el plan, para la planificación. El segundo dominio ya tenía que ver mucho con la parte de la gestión de los interesados. Evalúa la tolerancia al riesgo de las partes interesadas, priorizando el riesgo del proyecto y promoviendo la propiedad del riesgo. El tercer dominio y es la facilitación, está bien relacionada con la identificación de riesgos, evaluación, priorización y respuesta de riesgos entre los miembros del equipo del proyecto. El cuarto, monitoreo, que está relacionado con los procesos de planificación de respuestas y monitoreo de riesgos, gestión de las comunicaciones, ¿no? Y el quinto dominio ya son las herramientas propias, prácticamente ejercicios prácticos. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Cuáles son los cambios frente a esta edición? Esta edición que inició ya hace 3 días, el 1 de abril. Entonces, veamos. Miren, para empezar, ¿se acordarán? Creo que incluso en el PMP, yo recuerdo cuando tomé el PMP hace años atrás, también nos daban rangos, ¿se acuerdan? Nos daban rangos como que no sé, entre 15 a 20% era de repente identificación y todos los procesos en sí, ¿no? Entonces antes del 1 de abril, también nos daban rangos. No nos dan rangos, o sea, ya nos dan porcentajes claros, prácticamente nos están diciendo cuántas preguntas van a venir por cada dominio.
Entonces, más o menos sacando el cálculo, luego les explico esto de acá. Más o menos sacando el cálculo, van a tener esta cantidad de preguntas de manera aproximada. Estrategia y planificación de riesgos, 22%, identificación de riesgos, análisis, respuesta a los riesgos, monitoreo y cierre de riesgos. Entonces, más o menos van a tener este aproximado. Aquí lo redondeé uno más para que calce, porque por los porcentajes tenía pues los decimales, ¿no? Entonces, este sería más o menos el aproximado de las preguntas, de repente más o menos uno, por decimales, que ustedes van a tener que responder ante el examen. Ahora, algo que también quiero comentarles es sobre los dominios. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido con los dominios que acabo de explicarles? Está más direccionado, no sé si pueden ver las diferencias. Solamente en la primera parte, la primera parte está idéntica, ¿no? Risk Strategy and Planning, y por este lado, en el ahora, el Risk Strategy and Planning también. Pero luego ya vienen ustedes identificarán los mismos procesos de la gestión de riesgos, ¿no? Risk Identification, Risk Analysis, Risk Response, Monitor and Close Risk. Eso no lo teníamos acá, ¿se acuerdan? Entonces parece que está más aterrizada los dominios en esta nueva versión del examen. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, están muy ligados a los grupos de procesos que van a encontrar en el PMBOK, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué más? Ya tenemos los cambios, ya les mencioné los cambios, número de horas, cuarto cambio, ya. Y este es el quinto cambio con respecto al entorno de los proyectos. Ahora, bueno, no es ajeno, ¿no? ¿Verdad? No es ajeno a ninguno de nosotros que ya hasta el examen PMP tiene preguntas con características de entornos de proyectos ágiles, ¿no? Entonces, igual, el examen de riesgos también está adoptando este cambio, esta actualización, ¿no? Estas mejoras en estos exámenes, indicando esta línea que está en rojo, ya que está direccionada, se está incorporando en dominios predictivos, ¿no? Proyectos predictivos ágiles y enfoques híbridos, ¿no? Enfoques predictivos, enfoques ágiles y enfoques híbridos serán encontrados a través de las 5 áreas, de las 5 áreas de los dominios listados abajo. Bueno, ya se los acabo de mostrar, y estas no son aisladas, dice, ¿no? Este enfoque no está aislado en ningún dominio en particular. Entonces, estos enfoques predictivos, ágiles e híbridos los van a encontrar ya relacionados o de manera integral dentro de las preguntas que ustedes van a poder responder. Entonces, hasta aquí termino con los cambios. Si alguien tuviera alguna pregunta para pasar a la sesión propia de la clase a nivel de introducción. Y también de repente solo como un comentario, a partir del año pasado, desde agosto de 2021, este examen RMP ya se puede dar de manera virtual, desde casa o de cualquier lugar de su preferencia, ¿no? Ahora sí, ¿tendrán alguna pregunta? ¿Algo relacionado al examen? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Cuánto cuesta? Cuesta igual, el examen cuesta igual. Con respecto a los requerimientos o a los requisitos para tomar el examen, es la misma cantidad de horas que la versión anterior, 30 horas requeridas de algún curso en gestión de riesgos para poder aplicar el examen. Con respecto al idioma, al lenguaje para tomar el examen, con el idioma inglés y también con el idioma árabe. Personalmente yo no sé árabe, así que
para mí mi única opción de momento es el idioma inglés, ¿no? Creo que para ustedes también es algo que, bueno, nunca es, el mundo es pequeño, ¿no? De repente alguno de ustedes domina el idioma arábico. Hola, Catherine, buenas noches. Aquí Humberto. Una Hola consulta. Humberto, dime. ¿El banco de preguntas que ustedes tienen actualmente en el curso está basado en este cambio? Ay, eso habría que preguntarle a Certificate Project Control. Vamos a ver qué nos dice. Seguramente nos tienen novedades. Estoy segura que Hola, sí. Catherine. Sí, el simulador final del curso está alineado a la última versión. Nosotros estamos preparando para Excelente, tenerlo al final del curso. excelente. 10 puntos. Ahí está. Entonces, aproveche. Bueno, los que están aquí presentes continúen con el curso, porque al final se les va a dar el simulador actualizado con la última versión. Listo. Entonces, dicho esto, habiéndoles compartido las actualizaciones, los cambios del examen, igual yo les voy a estar acompañando durante todo el proceso, no se preocupen. Empezamos con la clase. Esta clase va a ser una clase introductoria, vamos a ver de manera integral, de manera holística, la gestión de riesgos, y el miércoles empezamos ya con el primer proceso. A ver, en el chat hay una pregunta. Dice, sí, el curso que estamos empezando. Dice, una consulta, las 30 horas requeridas debe ser allá. Sí, ahí está, muchas gracias, ya han respondido la pregunta. Listo, entonces empezamos. Empezamos y estoy segura que todos van a, con mucha constancia, dedicación, estudio, van a lograr certificarse. Listo. Entonces, empezamos. Empezamos con gestión de riesgos. Primero, ¿qué es un riesgo? ¿No? ¿A qué le llamamos riesgos? O sea, ¿por qué decimos o por qué se cataloga riesgo? ¿Cuál es la característica principal de un riesgo? ¿Qué entendemos por riesgo? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando un proyecto en particular, a veces dicen, oye, ten cuidado porque se puede caer, no sé, cuando están haciendo el vaciado del encofrado en las columnas, de repente, oye, se pueden caer las placas, ¿no? Antes se acuerdan que era de madera, ahora veo que ahora veo que las cosas han cambiado y ahora son placas, ¿no? Entonces, oye, pero se pueden caer las cosas o simplemente no hicieron bien el pegado, vamos a llamarle pegado. Entonces, bueno, eso puede ser un riesgo negativo, ¿no? Pero también existen riesgos positivos. ¿A qué me refiero? ¿A qué te refieres con riesgos positivos? Me refiero a que no siempre, no todo es malo, ¿no? O sea, el riesgo, aquí vamos a hacer una diferenciación. El riesgo no es un problema. Cuando ya tienes al muerto encima, cuando ya las cosas salieron mal y ya necesitas tú pensar en una solución, ahí ya, cuando ya estás pensando en una solución, ya es un problema, ¿verdad? Pero antes no, antes todavía no es un problema. Entonces, mientras no sea un problema y todavía pues estemos en un estado de incertidumbre, en esa etapa vamos a llamarlas riesgos. Entonces, pueden haber riesgos positivos y pueden haber riesgos negativos, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, Ana, creo que Ana, ¿no? Por ejemplo, Ana, si tú estás trabajando ahorita para una compañía, imagínate, estás trabajando para Google. Estás trabajando para Google y ya estás, imagínate, estás 2 años trabajando en Google y hay una oportunidad de ascenso para ti. Y te dicen, te lanzan un proyecto, no sé, el proyecto de la implementación de no sé, una actualización de un aplicativo móvil, ¿no? O del Play Store, ¿no? Te lanzan, Ana, te encargan el proyecto de la actualización del Play Store, este aplicativo para descargar las aplicaciones. Entonces, y ya te están diciendo que vas a tener una posibilidad de ascenso.
Entonces, tienes esta posibilidad de ascenso, ya te están comunicando que puedes ascender. Dime sí o no que colocarás todo tu esfuerzo, harás todo lo posible para que esto suceda. ¿No? Ahí me escribes en el chat, Ana, sí, me pones, sí, efectivamente, conforme. Entonces, tú vas a hacer todo el esfuerzo para que las cosas sucedan. Entonces, tú las vas a ver como una oportunidad. Entonces, los riesgos positivos vamos a llamarlos oportunidades. ¿Y cómo creen que se llamarán los riesgos negativos? A ver, ¿quién escribe en el chat? ¿Cómo creen que se llaman los riesgos negativos? Si los riesgos positivos son oportunidades, ¿cómo creen que se llaman los riesgos negativos? Entonces, los riesgos negativos vamos a llamarlos como amenazas. Entonces, a los riesgos positivos son las oportunidades que se presenten y a los riesgos negativos son amenazas. Recuerden que estamos hablando antes del problema, o sea, todavía esto no se ha materializado. Todavía estamos en una etapa de incertidumbre, todavía esto no se ha vuelto realidad. ¿Ya? Entonces, a las oportunidades, a todos los riesgos que son positivos, tú vas a maximizar tu esfuerzo para que sucedan las cosas. Y a los riesgos negativos, tú también vas a maximizar tu esfuerzo, pero al revés, ¿no? Pero para que no sucedan las cosas. No, ya está. Listo. Entonces, ¿qué entendemos por riesgos? Entonces ya sabemos que hay dos tipos de riesgos positivos y riesgos negativos, ¿no? Voy a poner todas las balas para que mis oportunidades sucedan y voy a también poner todas las balas, pero para que estas amenazas no sucedan. Entonces, estos riesgos, ¿no? ¿Se acuerdan que todavía les decía que, ¿sabes qué? Esto no es un problema, todavía estamos como que en un efecto de incertidumbre, porque no sabemos si va a suceder o no, pero ustedes son precavidos, ¿verdad? Entonces, va a ser el efecto de la incertidumbre, pero ¿sobre qué? Sobre los objetivos. Katy, ¿qué te refieres sobre los objetivos? Es decir, todo proyecto tiene objetivos, ¿verdad? Todo proyecto tiene objetivos que cumplir. Pueden ser objetivos relacionados al costo, es decir, ¿sabes qué? Tengo un proyecto de 1 millón de soles y mi objetivo es pues, no superar el 1 millón de soles, sino quedarme o de repente generar un ahorro del 5% de este 1 millón de soles. No sé, o el objetivo del alcance, ¿no? Cubrir todo el alcance que ustedes hayan mapeado dentro de su proyecto. Objetivos de calidad, ¿no? Como la calidad del proyecto en sí, ¿no? Objetivo de repente relacionado al tiempo, ¿sabes qué? Mi objetivo es sacar este proyecto para, no sé, para noviembre de este año, ¿no? Me quedan, no sé, 7 meses. Me quedan 7 meses para cubrir este objetivo. Entonces, los riesgos que ustedes identifiquen tienen que estar alineados o tienen que estar alineados estos objetivos. Es decir, por ejemplo, del tiempo, ¿no? Si ocurriese de repente alguna compra de un material o de alguna materia prima que ustedes vayan a usar dentro de su proyecto y esta entrega de este proveedor puede dilatar, no sé, 2 meses y puede dilatarse 2 meses y ya no es noviembre, sino diciembre. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no que les pega al objetivo del tiempo? ¿No? Entonces, de la misma manera, estos objetivos, el objetivo que pueda pegarle al alcance, el objetivo que pueda pegarle a los costos, el objetivo que pueda pegarle, a ver qué me falta, alcance, tiempo, costo, calidad. A cualquiera de estos 4, pues tiene que ser considerado como riesgos. Entonces, si estos objetivos no están directamente relacionados si estos riesgos no están directamente relacionados con los objetivos, entonces
no tienen por qué ser considerados como riesgos. Ya, ahora, como yo les comentaba, hay dos tipos de riesgos, ¿no? Hay dos tipos de riesgos. Hay riesgos positivos y hay riesgos negativos. Entonces, ustedes tienen a partir de ahora, ya sabiendo que existen dos tipos de riesgos, ustedes tienen que hacerse dos preguntas. ¿Qué dos preguntas tienen que hacerse? La primera, ¿qué puede salir mal? Y la segunda, ¿qué oportunidades tengo? Si ustedes solamente se quedan en el ¿qué puede salir mal? O sea, en las amenazas propias de su proyecto, se estarían perdiendo el 50% de la gestión de riesgos para ustedes. Entonces, ustedes no se van a quedar solamente en ese 50%, ¿verdad? Ustedes van a ir un poquito más allá y van a completar el círculo, ¿verdad? Ustedes van a completar el círculo y van a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades tengo? Oye, ¿qué puede mejorar o qué riesgos, qué acciones yo puedo tomar para satisfacer estos 4 objetivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongamos en el objetivo del tiempo, considerando noviembre, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo de noviembre? Entonces, por ejemplo, si la compra del material que yo tengo, si yo ante estos proveedores que tengo en evaluación, encuentro uno que puede reducir el tiempo en ejecución y puede de repente hacer match con alguna otra actividad, ¿lo tomo o no lo tomo? Puede ser, sería considerado como una oportunidad, ¿verdad? Entonces, ustedes no solamente tienen que hacerse la primera pregunta de qué puede salir mal, sino tienen que completar el círculo con qué oportunidades tienen para estos proyectos. Listo, seguimos. Ya, entonces, ¿qué es gestión de riesgos? La gestión de riesgos va a buscar aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos de los proyectos. Entonces, como les decía, ¿no? O sea, no solamente piensen en los eventos positivos, sino también piensen en los eventos adversos. Ahora, ¿qué es importante acá? Y quiero que porfa esto tengan claro. Ya. Las personas se quedan siempre en probabilidad. Oye, busca aumentar la probabilidad de los eventos positivos, o también dicen, ¿sabes qué? Vamos a disminuir la probabilidad de los eventos adversos. Entonces, oye, hay que buscar la forma de reducir la probabilidad. Sí, pero te estás olvidando de algo muy, muy importante, que es el impacto. ¿Por qué? ¿Por qué te olvidas del impacto? Imagínense, si por ejemplo ustedes tienen un evento, el que fuese, ya, tienen un evento, y este evento tiene una probabilidad de un 90% de suceder. Ya, si este evento tiene un 90% de probabilidad de suceder, pero su impacto, ya voy a exagerar, ¿no? Si su impacto es de un 0.05%, ¿lo toman o no lo toman? Probabilidad, ay, se me va. Esta es la probabilidad, eso es el impacto. Entonces, ¿lo ven o no lo ven? De repente, si las personas se quedan acá, las personas se vuelven locas, se jalan los cabellos y dicen, ¿sabes qué? Me preocupo y lo tomo. Pero te estás olvidando del impacto. Entonces, si te olvidas del impacto, pues, no, créeme que no vas a tomar buenas decisiones. Ya está. Entonces, completemos el círculo, ¿ya? Probabilidad de impacto, luego estamos completando el círculo con eventos positivos y eventos adversos, ¿no? Tenemos dos tipos de riesgos hasta ahorita, riesgos positivos, negativos, que son las amenazas y oportunidades. Listo, pasamos a la siguiente. Ya, entonces, ya hasta ahorita todo bien, tenemos clara la visión, los tipos de riesgos, que es la gestión de riesgos, pero ¿qué factores críticos o qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para que la gestión de riesgos sea efectiva en mi organización?
¿no? ¿Cuáles son esos factores claves o cuáles son esos factores críticos que tengo que seguir? Ya está. Entonces, primero, vamos a cambiar el puntero ya. Ya está. Primero, reconocer el valor de la gestión de riesgos. ¿Qué te dice la gestión de riesgos? Ya está. Disculpen, solicité que bajen un poquito el volumen del ruido. Entonces, la primera parte, el primer factor crítico, reconocer el valor de la gestión de riesgos. ¿Qué les estaba diciendo acá? La gestión de riesgos va a buscar aumentar el porcentaje de éxito de sus proyectos. Y claro que va a suceder. ¿Por qué? Porque si ustedes se enfocan, si ustedes minimizan estos riesgos negativos o minimizan estas amenazas que pueden atacar o que pueden tener algún impacto en los objetivos, o sea, quiere decir que vas a buscar la forma de que tus objetivos se cumplan, ¿verdad? Y por el otro lado, si buscas oportunidades que puedan incrementar o que tus objetivos tengan mayor impacto, entonces también estamos bien. Entonces, por un lado estamos cubriendo las amenazas y por el otro lado estamos cubriendo las oportunidades. Entonces, nosotros mismos tenemos que reconocer este valor en la gestión de riesgos. Luego, compromiso, responsabilidad individual. ¿A qué me refiero con responsabilidad individual? ¿No? Generalmente decimos, oye, ¿sabes qué? La responsabilidad de la gestión de riesgos es solamente del risk manager o del project manager, ¿no? No sé por qué se piensa eso. Entonces, no, en realidad no, es un compromiso individual de cada uno de nosotros. Si ustedes han leído el PMP o el Practice Standard, lo que fuese, siempre nos dicen que la identificación de riesgos es tarea de todos. De todos nosotros somos responsables de identificar riesgos. Todos nosotros tenemos una responsabilidad individual dentro de cada proyecto. Luego, tenemos que tener comunicación abierta y comunicación honesta, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes identifican algún tipo de riesgos, comunicar de manera inmediata, comunicar de manera abierta, honesta a todo el equipo, ¿no? Imagínense si usted, ¿no? Y sobre todo, y yo siempre repito esto, repito que la habilidad más valorada en el PMI es la comunicación por encima del liderazgo. Entonces, incluso creo que es pregunta de examen, me pareció haberla visto por ahí. Compromiso organizacional. ¿Qué quiere decir con compromiso organizacional? Los objetivos de sus proyectos de ustedes están relacionados, ¿sí o no? Están relacionados con los objetivos propios de la empresa o de la organización macro. Entonces, si estos objetivos no están relacionados, imaginemos mucho. Mi objetivo de proyecto hasta, no sé, lo hice todo mal, pongamos, lo hice todo mal. Entonces, si la empresa no observa, si la empresa no valora esta relación, entonces, pues, ¿cómo vas a lograr que la organización en sí pueda darte este apoyo, este soporte? Entonces, ustedes tienen que lograr que los objetivos, desde el inicio, ¿ya? Tienen que lograr que los objetivos propios de sus proyectos tengan que estar alineados a los objetivos propios de la organización, obviamente. Entonces, ¿qué sucede cuando estén alineados, cuando estos objetivos estén alineados? Ustedes van a lograr compromiso de la organización. ¿Por qué? Porque, pues, de alguna u otra forma está alimentando de manera directa los objetivos de la organización. Y van a tener todo el apoyo que ustedes requieren, todo el apoyo. Ya está. Luego, relación balanceada en gestión de riesgos y proyectos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el PMI, el PMBOK es una guía, ¿verdad? Es el PMBOK, todavía empieza con guide, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que es una guía? Por ahí a veces escucho metodología, como no se quiere jalar de los pelos, no es metodología. El PMBOK no es una metodología, la gestión de proyectos no es una metodología, no es un paso a paso tampoco. Entonces, es una guía. El PMBOK es una guía. Entonces, ¿qué quiere decir guía? Es decir,
El PMBOK te está dando todas las herramientas para que tú puedas gestionar los riesgos. Entonces es como que viene el carpintero a tu casa, viene el carpintero, ¿no?, con toda su caja de herramientas, y acaso el carpintero, no sé, para arreglar lo que tenga que arreglar en tu casa, ¿acaso usa todas las herramientas, no sé, las 30 herramientas que tenía dentro de su caja? No, ¿verdad? Usa solamente las que va a necesitar de acuerdo a lo que el carpintero haya evaluado, ¿no? Por ejemplo, no sé, una puerta, lo que fuese. Dice, ah, ya, mira, voy a usar aquí solamente un martillo, este clavo, de repente un destornillador tipo, no sé, un tipo de estrella, de repente, no, lo que fuese, pero no usa todo. Entonces, el PMBOK también te dice lo mismo. Incluso creo que por eso la gente dice, no, realizar gestión de riesgos es muy pesado o es muy demandante. No, porque el PMBOK te dice, mira, te doy todo, usa lo que tú creas conveniente. Entonces, ¿a qué voy? A que si tu proyecto es un proyecto muy grande, entonces, bueno, usarás más herramientas, usarás más procesos, más contenido del PMBOK. Pero si tu proyecto es chiquito, no sé, de repente dura un mes, entonces, pues no tienes por qué, de acuerdo a tu proyecto, obviamente, ¿no? De repente usas, ¿sabes qué? Una porción reducida del PMBOK. Entonces, un factor crítico de éxito es que haya una relación balanceada entre la gestión de riesgos y la gestión propia de proyectos. Pues si tu proyecto es grande, sabes que pues también puedes gestionar riesgos de manera grande, ¿no? Prácticamente. Y la última parte dice integrarla con gestión de proyectos. Claro, la gestión de riesgos tiene que conversar con la gestión de proyectos. Bueno, y aquí hay más factores críticos. ¿Listo? Entonces, a ver, esto avanzamos. Identificación temprana. Imagínense ustedes que están en su etapa de planificación de riesgos, en su etapa de planificación y dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir el 1 de cada mes, no sé, hasta qué hora el proyecto, supongamos un proyecto de 10 meses, ya el 1 de cada mes. Entonces, el día 15, por acá de repente Humberto, el día 15 del primer mes, Humberto identifica un riesgo. ¿Ustedes qué piensan que haría Humberto? ¿Se espera al 1 del siguiente mes para compartir el riesgo? ¿O creen que Humberto tiene que comentar ese riesgo? Los que quieren me escriben en el chat para no hablar solo. ¿Ya? Entonces, sí o no que Humberto tiene que comentar estos riesgos, se debe alertar inmediatamente. Ah, gracias. Gracias. Entonces, claro, ¿no? La identificación temprana de los riesgos. Entonces, Humberto, él mismo comenta que no se debe, que él no se va a guardar los riesgos para el final hasta el 1 del siguiente mes, sino los va a comentar de manera inmediata. Listo. Luego, identificación iterativa. ¿A qué voy con identificación iterativa? Justo lo acabo de mencionar, o sea, no es solamente reunirse el primer día del proyecto, al inicio del proyecto, y ahí queda, ¿no? Sabes que ahí nos quedamos todos y muchas gracias. Entonces, la identificación de riesgos es iterativa, tiene que suceder a lo largo de todo el proyecto, no solamente es una vez en todo el bloque. Seguimos. Siguiente, identificación emergente. Justo era el ejemplo de Humberto, ¿no? Es como que nos reunimos todos los primeros de cada mes y apareció un riesgo, ¿no? Este es el ejemplo de Humberto, apareció un riesgo. Y los riesgos pueden aparecer de la nada, ¿no? O sea, no necesariamente, y los identificamos en las reuniones que tengamos, ¿no? No es que, oye, los riesgos solamente se comentan en las reuniones de los primeros de cada mes y ahí es donde identificamos los riesgos. No, durante el proyecto es completamente natural que aparezcan riesgos y pues solamente hay que registrarlos, ¿no? Recuerden ustedes que mientras más temprana sea la identificación, van a poder tener más tiempo para maniobrar las respuestas. Luego, abordar oportunidades y amenazas. Bueno, esto ya me cansé de comentar, ¿no? Los riesgos no solamente son amenazas, sino también son oportunidades. Entonces, ¿qué más? Riesgos relacionados a los objetivos del proyecto.
¿no? O sea, cualquier otro riesgo que ustedes identifiquen que no le pegue directamente a los objetivos que puedan estar relacionados con calidad, tiempo, costo y alcance, no los consideren como riesgos, ¿ya? Data de alta calidad sin sesgos. O sea, no sé, por ejemplo, Miguel está conversando con Silvia, ¿no? Miguel conversa con Silvia y Miguel le dice, oye Silvia, existe el riesgo de que mañana no trabajemos. No sé, estoy inventando. Y Silvia le dice, oye, pero, y Silvia va corriendo, no sé, a ver, vamos a pensar que acá Jaime es el gerente, ya Jaime es el project manager. Entonces van con el jefe y le dicen, oye, existe riesgo que mañana, no sé, los obreros, ya, vamos a ponerlo así, que los obreros no trabajen. Y Jaime dirá, pues, oye, pero no sé, pero mañana ya estaba previsto que los obreros no van a trabajar y esto ya lo tenemos mapeado la semana pasada, ya que justo en esta semana nos estamos dedicando a actividades documentarias, por ejemplo. Entonces, la data que le proporciona Miguel a Silvia, entonces no es una data de repente sí es verídica, pero de repente no está tan detallada, ¿no? No es una data de alta calidad. ¿A qué me refiero con alta calidad? Que cuando se realice la comunicación, pues tienen que comentarle primero cuál va a ser el impacto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de este riesgo? ¿Qué puede suceder, no? Y de hecho, averiguar un poquito más, ¿no? Entonces, siempre comuniquemos las cosas de manera clara. Luego, desarrollar la estrategia antes de definir una respuesta. Mira, esto hasta me pasa a mí ya. Yo soy bien emocionada con las respuestas. ¿Qué quiere decir? No sé, por ejemplo, yo ya. Esto me pasa a mí a diario. Aparece un riesgo en la organización, ¿no? Y digo ya, yo misma soy, y yo misma respondo y digo, ya, esto lo resolvemos así. Yo pienso al toque y digo, ya armé el plan y listo, quiero desplegar. Pero no. Ya yo me tengo que aguantar un poquito y decir, sabes que no, contrólate. ¿Por qué? Porque antes de repente de pensar en una solución, tenemos que desarrollar una estrategia de respuesta bien planificada con todo el equipo. No es solamente, oye, ¿sabes qué? Apareció algo y yo lo resuelvo, ¿no? Pero no, siéntense, no sé, tómense unos minutos, no se cae el mundo, tómense unos minutos, reúnanse con su equipo y desarrollen una respuesta en conjunto, ¿no? O de repente planteenles las respuestas y ver que el compañero no encuentre de repente algún vacío, un gap dentro de esta respuesta. Luego, un factor crítico muy importante es monitorear los disparadores. Ahora, ¿qué se refiere con los disparadores? No sé, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de dar sobre la entrega de un equipo de una materia prima, por ejemplo. No sé, ya ustedes están exportando, ya estamos exportando y una materia prima, no sé, harina, por ejemplo, la harina. Entonces ustedes necesitan harina es un insumo principal para la producción de algo. Ya pasteles, ya está. Entonces, si el lote de harina no llega a tiempo a sus instalaciones, por ejemplo, ya, que esté mapeado, hoy estamos 4 de abril, que esté mapeada para el 30 de abril. ¿Ustedes van a esperar el 30 de abril para ver si llegó o no llegó la harina? ¿O van a estar de repente, el 15 de abril, van a de repente enviar un mensaje y verificar que el lote de harina haya salido de las instalaciones del proveedor? ¿O van a ver el tracking de la ruta del pedido por internet? ¿No? Entonces, no van a esperar hasta el 30, ¿verdad? Ustedes no van a esperar hasta el 30, sino van a hacer un monitoreo constante de la ruta del paquete que les vaya a llegar. Y entonces, dicho esto, empezamos. Vamos a empezar, esto no me toma más de 15 minutos a partir de ahora. Entonces, ya, vamos a empezar con todos los procesos de la gestión de riesgos. El primer proceso
es la planificación de riesgos. A ver, ¿quién se sabe cuál es el siguiente proceso? A ver, para no me dejen solita hablando. ¿Ok? Me pueden dejar solita hablando, ¿no? A ver, ¿quién se sabe el siguiente proceso? No, sí se la saben. Ahí está. Identificación. Gracias. Ya está. Entonces, el primer proceso es planificar la gestión de riesgos y el segundo proceso es identificación. Cuando esté en identificación me dicen el siguiente. Entonces, en planificación de riesgos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cuál es el objetivo de la planificación de riesgos? El objetivo es obtener el plan de la gestión de riesgos. Entonces, ¿para qué quiero yo el plan? ¿Cómo que para qué quiero el plan? Entonces, el plan lo quiero porque en el plan yo voy a planificar de repente cuántas reuniones voy a tener para identificar los riesgos. No sé, ahí voy a decir, ¿sabes qué? Nos reunimos el primero de cada mes, por ejemplo. Yo voy a definir qué herramientas de riesgo voy a usar. No sé, para las reuniones, no sé, vamos a usar full juicio de expertos. Vamos a usar full juicio de expertos. Voy a saber, ¿sabes qué? Del presupuesto del $1.000.000 que está asignado al proyecto, hemos determinado que el 20% está destinado a reservas de contingencia. Ya. En el plan de riesgos vas a definir tú si los riesgos que ustedes hayan identificado, ¿no? Son aceptables o no son aceptables. O sea, ¿hasta dónde ustedes pueden aceptar los riesgos? No sé, por ejemplo, ustedes dicen, ya, yo voy a aceptar los riesgos si es que no afectan el 15% de mis objetivos. ¿A qué te refieres? No sé, por ejemplo, si me entregan en noviembre, yo tolero, yo voy a aceptar los riesgos hasta 15 días después. No sé, en ese margen. Ya, perfecto. Listo. Entonces, todas esas cosas ustedes las tienen que definir, las tienen que tener clara en la planificación de los riesgos. Entonces aquí, ojo que acá no estamos ejecutando, ya aquí no estamos ejecutando, aquí solo estamos planificando, estamos viendo cómo vamos a llevar la gestión de los riesgos. Entonces, aquí también vamos a ir definiendo las plantillas, con qué plantillas vamos a trabajar, con qué información vamos a entregar. Entonces, ahí está la identificación de los riesgos. A partir de ahora, a partir de la identificación de los riesgos, aparece un documento muy, muy importante. Creo que es el documento más importante de toda la gestión de los riesgos. Si por ahí a ustedes les preguntan, ¿cuál es el documento más relevante o el más importante para la gestión de los riesgos? ¿Qué van a responder ustedes? A ver, ¿qué me escriben en el chat? Miren que lo tengo como título. ¿Cuál es el documento más importante en la gestión de los riesgos? Excelente, ¿no? Aquí está. El documento más importante en la gestión de los riesgos es el registro de los riesgos. Muy bien, Hanna. Por ahí algunos veo que marcan a veces informe. El informe de los riesgos no es el informe, es el registro de los riesgos. Ya está, ¿qué más? Ya, está bien. Entonces, en el proceso de identificar los riesgos aparece el registro de los riesgos. Ahora, ¿qué aparece en el registro de los riesgos? Recién aquí estamos armando el documento. Ya estamos armando el documento. Entonces, ¿qué creen que sucede en identificar los riesgos? Se identifican los riesgos, ¿verdad? Vamos a listar, no sé, por ejemplo, aquí nos reunimos, hacemos un juicio de expertos entre todos, un brainstorm. No sé, aquí nos juntamos Ana, nos juntamos Humberto, Jaime, Jason, Johnny, Oscar, Luis, Silvia, Vladimir, Edgar, no sé, todos, AJR, ¿quién será? Bueno, nos juntamos todos, hacemos un brainstorming y escribimos acá, escribimos todos los riesgos que nosotros hayamos identificado. Listo. Entonces, también es posible que coloquemos categorías de los riesgos. No sé, por ejemplo, el riesgo que Silvia identificó es un riesgo relacionado al área de IT. Ya, ok, relacionado al área de IT. El riesgo que identificó Jaime, es un riesgo relacionado a recursos humanos. Ya, ok.
Ahora, necesariamente tienen que ser, en las categorías tengo que escribir el área. No, ustedes pueden categorizarlo como mejor les parezca a ustedes. Puede ser por áreas, de repente pueden categorizarlo por objetivos, ¿no? Oye, este le pega al objetivo de calidad. No sé. O de repente lo pueden categorizar por responsables, ¿no? De repente, oye, esto yo creo que va a ser Jaimito. No sé. Entonces también es importante categorizarlos por tipos, ¿no? Pueden haber riesgos, como ustedes saben, pueden haber riesgos negativos o por acá de repente hay un riesgo positivo. Entonces hasta aquí estamos en identificar los riesgos y estamos usando el registro, el documento registro de riesgos. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? No les voy a enseñar. No les voy a enseñar. A ver, ¿cuál es el siguiente proceso después de identificar riesgos? Ahí está, Jason. Muy bien, Jason. Análisis cualitativo. Y ahora, el análisis cualitativo, ¿con qué documento, miren? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Con qué documento estamos trabajando el análisis cualitativo? A ver, ¿quién escribe en el chat? No se peleen. Miren, aquí lo sigo sombreando. No es con la matriz. Seguimos usando el registro de riesgos. Es el mismo documento, imagínense, es el mismo documento que el anterior procesos, identificar riesgos, ustedes trabajan con el registro de riesgos. Igualito, es el mismo formato, de repente le agregan más columnas, ¿ya? De verdad que eso es súper importante que lo tengan claro porque también es la base. Muy bien. Entonces, ya está. Entonces, el análisis cualitativo lo trabajamos en el registro de riesgos, pero por aquí leí, ¿no? Nos vamos a apoyar en la matriz de riesgos. O sea, la matriz de riesgos va a ser una herramienta para nosotros, ¿ya? Para completar el análisis cualitativo. ¿Ahí hay una pregunta? Me avisa. Ya. Entonces, entonces igualito. Aquí en el análisis cualitativo, ¿qué vamos a hacer? Creo que perdí mi figurita. Antes tenía una figurita acá. Ya, entonces, imaginemos, aquí está el riesgo que tienen ustedes, ¿no? Ustedes tienen este riesgo, debido a que, por ejemplo, debido a que todavía se continúa haciendo pruebas para el inicio de clases, puede ocurrir que se extienda la actividad, lo cual podría generar retrasos en la fecha de inicio de clase, ¿no? Hasta aquí se dan cuenta que es lo mismo, hemos copiado lo mismo del anterior proceso, que es identificar los riesgos, y hemos agregado esta parte sombreada, ¿no? Esta parte punteada en rojo. Primero, probabilidad. Oye, este riesgo tiene una probabilidad alta. Tiene también un impacto alto. Entonces, ¿qué calificación le voy a dar? Le voy a dar una calificación alta. Ahora, ¿de dónde saco esto, Katy? ¿De dónde sacas? Estás inventando las respuestas. No me estoy inventando las respuestas. En la planificación de los riesgos, vamos a poner acá, de repente, acá tengo impacto. Tengo de repente impacto, y acá tengo, de repente mi tablita está al siguiente. No, está impacto y aquí tengo probabilidad. Ya está. Entonces, no sé, acá por ejemplo yo también tengo mis numeritos, ¿no? Probabilidad baja, no sé si aquí es baja, aquí es media y aquí es alta. Y aquí igualito, impacto bajo, impacto medio e impacto alto. Entonces, aquí yo en esta tablita, que esa tablita la he dibujado en planificar, porque esto me va a servir para planificar. Aquí yo dibujo es alto. Entonces, alto, impacto alto, con probabilidad alta, entonces aquí me va a dar alto. Y es aquí, en esta tablita que yo le he dibujado previamente en el proceso de planificar, que me va a ayudar a completar esta parte. Y es justo también lo que mencionaba Jaime, ¿no? La matriz de riesgos, que previamente ya está identificada.
Hola, una pregunta. Sí, Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿La matriz de riesgos es la que se le dice la matriz de probabilidad de impacto? ajá, sí, sí, pero esta matriz tú la usas como herramienta para completar estos datos, ¿no? Por ejemplo, algunos generalmente a su probabilidad les ponen numeritos, ¿no? Como que, no sé, a ver, algunos creo que les ponen 1, 2 y 3, ¿no? Esa seguro es la que has visto, Silvia. 1, 2 y 3. Entonces, Sí, por sí. ejemplo, vamos O sea, mi duda era porque Ajá, en algunos momentos o en algunas, no sé, charlas le dicen al registro de riesgos, le dicen matriz de riesgos. Y a la matriz que mencionas es la matriz de probabilidad de impacto. Entonces, ajá, cuando no, mencionas matriz de riesgos, me causó la confusión porque algunos al registro le dicen matriz, pero tal vez está ya. mal, ¿no? Está mal dicho. Ajá, no, el registro de riesgos es el documento que tú usas para actualizar todos los procesos, ¿no? Va a ser tu registro único, tu sábana, una sábana de información. Ahorita vamos a ir actualizando el registro de riesgos. Pero la matriz de riesgos te va a servir como herramienta para completar ahora el análisis cualitativo. No, esta matriz que les estoy mostrando no es la matriz de riesgos, ¿no? Sigue siendo el registro de riesgos. Entonces, ustedes van a definir, ¿no? Seguramente, esta clase todavía es introductoria, la clase de análisis cualitativo voy a entrar en más detalle. Ustedes en su planificación van a decir, oye, escojo de 1, 2 o 3, o de repente hay personas, ¿sabes qué? Mi proyecto es bien grande, yo voy a tener probabilidades de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? No sé. Todas las que quieran, ¿no? Los números. Y la calificación obviamente va a ser la multiplicación, ¿no? P por I. P por I. Ajá. Y eso, entonces, por ejemplo, aquí alto sería 3, 1, estos también sería 3, aquí sería 9, ¿no? Ya está. Listo. Ahora pasamos a el siguiente proceso. Ay, me olvidé de preguntar. El siguiente proceso es planificar la respuesta a los riesgos. Entonces, si seguimos, ¿no? ¿Qué documento es este? Seguimos, miren, ¿se dan cuenta? Seguimos con el documento de registro de riesgos, ¿no? Aquí nada ha cambiado. Seguimos con este documento, ¿ya? Una Y nada ha pregunta. cambiado. Sí, Has estado en el análisis cualitativo, ¿no? sí. O cuantitativo. No, cualitativo, hemos pasado el análisis cualitativo. A ver, ¿por qué creen que no hemos pasado por el análisis cuantitativo? Yo les digo ya, el análisis cuantitativo es el único proceso que no tiene como salida el registro de riesgos. El análisis cuantitativo con N, voy a escribirlo ya mejor para que a nadie se les olvide. El análisis así, cuantitativo tiene como salida el informe de riesgos. Ahí está. Entonces, el análisis, justo lo había puesto en mayúscula, se convirtió. Ya, el análisis cuantitativo, ahí está Johnny, mi compañero Johnny también está compartiendo información. Dice, el registro de riesgos es una salida del proceso de identificación. Este proceso es actualizado en todos los demás procesos de la gestión de riesgos. Ajá, muy bien. Entonces, el análisis cuantitativo, como su salida principal del análisis cuantitativo, como salida principal, es el informe de riesgos. Ya está. Entonces, ahora, para planificar la respuesta a los riesgos, seguimos usando el registro de riesgos. Entonces, ¿qué voy a colocar acá en planificar respuesta a los riesgos? ¿Qué vamos a colocar acá? Entonces vamos a colocar, ya como estoy planificando las respuestas, tenemos acá el riesgo y vamos a empezar a colocar los disparadores. ¿Se acuerdan que les decía, qué les decía acerca de los disparadores? Les decía pues que van a ser como que los momentos en los que ustedes van a tener que tomar acción,
que de repente si se les pasa el disparador, de repente se les pasa la fecha, ustedes van a decir, ¿sabes qué? Este riesgo ya se puede convertir en un problema, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Antes no, ¿no? Entonces, aquí ustedes identifican su disparador. Y también, como ya están planificando las respuestas a los riesgos, van a empezar a escribir al dueño. Oye, ¿sabes qué? El dueño de este riesgo, pues en este caso va a ser Paolo. Luego, tiene una fecha límite, 25 de noviembre. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos 4 de abril, ya este riesgo ya estaría cerrado, ¿verdad? A ver, igualito. Entonces, este riesgo tiene una respuesta, ¿no? Ahora, ¿cuál es la respuesta que ustedes están planificando para este riesgo? En este caso, hemos optado por una respuesta de mitigación. Luego, ya más adelante, les voy a explicar con mucho mayor detalle a qué me refiero con mitigación, transferencia, estas cositas estas palabras que están en mayúscula. Dice, respuesta de mitigación. Se otorgará horas extras para concluir la actividad. Asimismo, se centrará el equipo de IT para dar máxima prioridad a esta actividad. Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo era, debido a que todavía se continúa haciendo pruebas para el inicio de clases, puede ocurrir que se extienda la actividad, lo cual puede generar retrasos en la fecha de inicio de clases. Entonces, si existe retraso, si siguen haciendo las pruebas en estas clases, como una respuesta de mitigación, va a ser que se van a otorgar horas extras para concluir la actividad, ¿no? Y también de repente el equipo de IT se les está dando máxima prioridad para esta actividad. Y lo mismo con este segundo riesgo, ¿no? Que hemos colocado acá, dice, dado que los docentes disponibles no son especialistas en el tema, podría ocurrir que el contenido de las clases sea solo a nivel general, lo que provocaría la insatisfacción de los alumnos. Entonces, en este riesgo, miren, hemos colocado no solamente una, sino dos respuestas. Ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, no solamente yo mejor vamos a responder así, no solamente yo podría tener solamente una respuesta, sino podría tener dos respuestas. Y con distintas estrategias, en este caso mitigación y en este caso transferencia. Ya está, a ver, ¿qué más? Ya. Igual, ¿no? ¿Sabes qué? El disparador, ¿cuál va a ser nuestro disparador? Se administrará una evaluación a los docentes sobre el tema a presentar. Si el resultado es menor a 14, se pone en acción el plan. Entonces, este sería nuestro disparador, ¿no? Menor a 14. ¿Quién va a ser el dueño? El dueño es Sergio y fecha límite 30 de diciembre. Y listo. A ver, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si el área de riesgos de mi compañía ya cuenta con una matriz de riesgos con calificación de probabilidad de impacto? Ya. Nosotros como parte del proyecto debemos enfocar esos riesgos al proyecto y volver a calificarlos. Esta matriz de riesgos puede ser tomada como punto de partida. Claro, o sea, si ya tienen un documento elaborado, este documento puede ser su punto de partida, pero habría que ver de repente si esta matriz de riesgos que tienen sigue vigente, no sé si sigue vigente o de repente si es que esta matriz todavía le hace al proyecto, no sé con cuánto tiempo tiene, a ver, no sé si me siguen escribiendo. De repente se me puede dar un poquito más de alcance a la pregunta, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo, puede servir como punto base para poder continuar. Luego, ¿qué más dice? Entonces pasamos con el siguiente proceso, implementar la respuesta a los riesgos. Ya. Entonces, una vez que estamos en el proceso de implementar la respuesta a los riesgos, y entonces ya nos encontramos ya en la ejecución, ¿verdad? Nos estamos viendo ya en el día a día del proyecto, ya pasamos la etapa de planificación. Entonces, es posible que durante
durante la ejecución del proyecto, como siempre, yo siempre les digo, no todo está escrito en piedra, ¿verdad? No todo está escrito, no todo lo que he planificado se va a cumplir al 100%. Idealmente sí, ¿no? De manera ideal sí, pero también puede ocurrir que las respuestas de mitigación a lo largo del proyecto puedan cambiar. Entonces, todo es siguiendo la línea que todo es perfectible, no necesariamente el 100% de las respuestas que yo haya considerado tengan que darse. Entonces, ¿es posible? Sí, sí es posible. Es posible que ustedes puedan mejorar por acá las respuestas a la planificación que ustedes ya hayan realizado. Es posible, sí, ¿no? No a todas, ¿no? No es a todas las respuestas que ustedes hayan colocado. Si no, imagínense, entonces no estamos planificando bien qué estamos haciendo si vamos a cambiar todas las respuestas. Entonces, ya, entonces luego, entonces igual nuevamente, entonces para cerrar la idea, nuevamente seguimos con el documento. Esto quiero que se queden, al menos hoy día. Seguimos con el documento de registro de riesgos. Ya está. Seguimos con el documento de registro de riesgos. Estamos en el proceso de implementar la respuesta a los riesgos. Luego, por último, nos encontramos en el proceso de monitorear los riesgos. ¿Qué sucede acá en el proceso de monitorear los riesgos? A lo largo de todo el proyecto, como ustedes saben, pueden existir nuevos riesgos, ¿verdad? O sea, son los riesgos emergentes del proyecto. Entonces, así como también existen riesgos emergentes, también hay riesgos que simplemente ya son cerrados por su propia naturaleza. O sea, no sé, si antes, no sé, por ejemplo, las lluvias, ya no estoy pensando en las lluvias, pero ahorita ya nos encontramos en verano, supongamos. Entonces, oye, no, ya cambiamos de estación, las lluvias de repente era un riesgo, no sé, en invierno, ¿no? Ahorita ya estamos en verano y ya pasó. Entonces, ustedes tienen que proceder a cerrar los riesgos dentro cuando ustedes están realizando el monitoreo de los riesgos. Entonces, van a tener estados, ¿no? Igual, seguimos con el documento de registro de riesgos. Seguimos con este documento. Seguimos con el documento. Entonces, pueden tener el riesgo abierto o ya empiezan ustedes a proceder a cerrar los riesgos. Entonces, aquí ya ustedes empiezan a tener la línea de cerrado. Ya está. Luego, ya, listo. Ese era el último proceso. Esa es la bibliografía que usé, el PMBOK, usé también el Practice Standard, revisé el libro de Víctor Godillo, Gestión Avanzada de Riesgos, y un curso de estudio de gestión de riesgos en proyectos de desarrollo. Aquí más bien me he olvidado de agregar la bibliografía del Content Outline de la página web del PMI, que es este documento. Voy a dejar quiero dejar de compartir para compartirles el documento que usé. ¿Alguien tiene levantada la mano? Silvia, ¿tienes levantada la manito? No sé si era de tu pregunta anterior o es una nueva pregunta. Ah, sí, era de mi pregunta anterior, la baja, disculpa. Ya, no te preocupes. ¿Más bien? Miren, este documento es público. Compartir. Ya voy a compartir toda la pantalla. Ya. Este documento que está a mi mano derecha, ¿ya? Este documento es público. Igual yo le digo a José Miguel que los difunda a todos ustedes, ¿ya? Lo descargan en realidad de manera gratuita, libre, en la página web del PMI. De aquí yo he encontrado los cambios, ¿no? Los cambios, por ejemplo, de las horas, ¿no? Esta es la última versión. Este es el Content Outline con el que estudié. Todo está resaltado. Por eso vi los cambios rapidito. Aquí estaba vamos a ver lo de las horas. Aquí está, ¿no? Este es ya estamos, ya no tengo el puntero, ¿no? Las 115 horas, las 15, aquí por acá dice lo de multiple choice and multiple answer select questions. 15 preguntas ya son consideradas como pre-test.
Aquí son las 20 preguntas. El examen ya es de 2 horas y media. Antes era de 3 horas y media. Bueno, ahora ya. Lo que no he encontrado son los... Ay, aquí está. Esto quería mencionarles. Se mantiene el break de los 10 minutos. O sea, mucho antes, antes no había break, ahora sí hay break de 10 minutos. Esto se incorporó, ¿no? El break de los 10 minutos se mantiene. ¿Qué más? Los cambios ya les he mencionado, pero de repente por ahí una nueva repasada, para que no se les olvide. Aquí no hay mucho. Esto es como completar las horas de contacto. Aquí está, las mismas 30 horas de contacto, ¿no? 30 horas de contacto, las 30 horas de contacto para ustedes que tienen grado de bachiller, ¿no? Aquí están los dominios, creo que los dominios los vi más abajito. La tengo bien resaltada porque con este documento yo estudié. Aquí está, ¿no? Los dominios ya no nos entregan en rangos, sino en porcentajes de manera directa. No sé dónde leí la parte de los híbridos. Esta parte de acá del enfoque híbrido. Esto de acá, enfoque híbrido, predictivo y ágil. Disculpa, entré un poco tarde, pero no sé si el examen sigue siendo en inglés o puede ser en inglés y español. Eso no sé si ya lo comentaste, pero... Sí, no te preocupes. El examen hasta ahora no cambia, esa parte también la leí. Solamente el examen está en 2 idiomas, en inglés o en árabe. La verdad, pues hasta ahorita árabe no entiendo nada, personalmente, ¿no? El inglés nada más. Supe que hace años, yo soy directora de desarrollo profesional en el capítulo de PMI. Entonces, como que por ahí a veces tengo información que me proporcionan. Entonces, antes hubo una solicitud, o sea, ya hubo una solicitud para que el examen fuese en español. Entonces, el PMI les dijo que no porque de alguna u otra forma, digamos que el esfuerzo, vamos a llamarlo así, como que el esfuerzo que hizo, a ver cómo lo digo, digamos que no hay tantas personas así en crudo, no hay tantas personas que tomen el examen de riesgos, como sí lo hay para el examen PMP. Entonces, como no hay tantos hispanohablantes, tantas personas con idioma en español que soliciten tomar este examen, el PMI no considera pues, que tenga que esforzarse para hacer el cambio en el idioma. Así que de momento lo mantiene en dos lenguajes, el inglés o el árabe, ¿no? Imagino que en Arabia pues hay un montón de personas. No lo sé. Ahí está Jaime levantando la manito. Catherine, Brandon, una consulta. ¿Hay que ser certificado PMP para poder tomar este examen? Esa es una excelente pregunta. No. Mira, tú puedes empezar con yo creo que siempre te venden esta idea, ¿no? Vamos a buscar una... ¿Dónde tengo más espacio? Aquí tengo más espacio. Yo creo que siempre te venden la idea del PMP, ¿no? Que es la base. Bueno, de hecho que sí, ¿no? El PMP, luego te dicen, ¿sabes qué? Sigue con el PMI-RMP, o puedes seguir con el ACP, o el CP, perdón, el SP, que es el Schedule. Luego, cuando pasas estas, te vas al programa. Luego, te vas al portfolio, ¿no? Entonces, siempre te venden esta idea, pero en realidad cuando tú lees el contenido, cuando lees el documento, no, te dice, ¿sabes qué? Incluso uno puede empezar por acá, ¿no? ¿No? O de frente, ¿no? Para los avesados, ¿no? No, tú puedes empezar por donde quieras. Incluso puedes empezar siendo PMI-RMP antes que ser PMP, ¿no? Por ejemplo, sí conozco personas que son PMPs y son programs, ¿no?
Ok, gracias. ¿Qué más les puedo comentar? No sé, de repente alguien, si alguien desea, a ver, las diferencias entre tomar el examen presencial y virtual. En el presencial, ¿cuáles son los pros? A ver, vamos a ver los pros y los contras. Los pros en el presencial, es el internet, pues, ¿no? No te preocupas por el internet. No te preocupas por el internet o el wifi, ¿no? Y el contra, de repente la comodidad, ¿no? Yo creo que es la comodidad de estar en tu casa. Y la computadora, Sí, ¿no? Porque, eh, sí, ¿es el mismo costo presencial o virtual? sí, es el mismo Ok. costo. Y en virtual es al revés, ¿no? Tu preocupación es el internet porque pues es tu casa, ¿no? Por ahí se te cae el internet y tu pro creo que es la comodidad, ¿no? O sea, ya con la computadora con la que tú has practicado, con lo que tú has estudiado, ya con tu pantalla, ¿no? Todo grande, ¿no? Tenía una consulta. Para Sí. la presencial, ¿en qué sede se da? No solamente Ya. en En Lima, ¿no? O Lima, también puede ser en no, provincia. he visto, a ver, en Perú creo que solamente en Lima, porque justo tenía un amigo en provincia que para tomar el examen tenía que viajar. En Perú he visto una que es New Horizons, que está en Miraflores. He visto que también se da en la uni. No la recomiendan, no sé por qué. Pero bueno, de repente ha mejorado. He visto la uni. He visto la Universidad San Martín, la que está en La Fontana. Yo me Que hay la- certifiqué en el himno también, o ya no se da. O son diferentes en el- locales del PMP y esta ya, certificación. sí. También en el Ah, ok. IPNA, pero el IPNA ahorita está cerrado. O Ah, sea, ok. el PMP como que les paga, ¿no? Les paga un alquiler a estas instituciones, estos institutos, para que administren los exámenes, ¿no? Entonces, no es que los cuatro sean de la misma cadena o algo así, ¿no? Simplemente son distintos proveedores, llamémoslo así. En este caso, el IPNA no abre sus puertas a presencial, entonces el Prometric del IPNA todavía se encuentra cerrado. De momento están estas tres abiertas, pero cuando se abre el IPNA ya se va a sumar una más, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más le comento? En virtual. Bueno, en casa cuando toman el examen simplemente pues que no haya nadie al costado, ¿no? Bueno, si se les hace fácil, yo les recomendaría que vayan a hacer presencial, ¿no? Porque en virtual, yo tomé el virtual en riesgos y en presencial el PMP. Entonces, viendo ambas situaciones, yo creo que la siguiente, si es que vuelvo a tomar otra certificación más, yo creo que sí la haría presencial. En presencial, lo importante también en presencial te dan una hoja, ¿no? Te dan la hoja con lápiz, con tu lápiz, ¿no? Y en virtual, pues todo lo tienes que hacer en la pantalla. O sea, la calculadora, todo lo haces en la pantalla. Entonces, bueno, yo soy más de hoja, ¿no? De lápiz y papel. Pero bueno. Al final es cada quien como se sienta cómodo, ¿no? Ambas, como dicen, al final el que estudió, eh, ya sea virtual, presencial, igual el resultado es el mismo, ¿no? Listo. Bueno, siendo las 8, ya casi las 8:30, 3 minutitos, yo terminé la sesión, a salvo que hubiera alguna consulta o de repente algún anuncio del instituto. José Miguel, no sé si nos acompañas todavía. Sí, ok, Catherine. Entonces, bueno, hemos cumplido con la sesión introductoria. Los esperamos el día miércoles y en la primera sesión donde vamos a ver el tema de planificación de los riesgos, ¿verdad?
Sí, empezamos con planificación. Listo, ok. No sé si hay alguna consulta adicional. Sí, yo tengo una consulta. Mira, nos enviaste un link, ya, para el campus virtual, ¿no? Sí, Ya, correcto. dentro del link se revisó la información de la sesión 1, ya, y se han encontrado libros que han juntado, pero dentro de esos libros, por ejemplo, está el PMVK sexta edición, y ya está en desuso. Igual el Practice Standard, también esa es una edición antigua. Nos comentaste que iban a colgar, por ejemplo, en caso de riesgos, el libro que es The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects, que había salido el año pasado. Entonces, no sé si esa documentación se va a actualizar lo más pronto Sí. posible o es pues que se va a quedar así. Sí, sí. Sí, sí. Danos hasta mañana y ahí lo vamos a actualizar. No hay problema. Ok, dale. Una consulta. Yo me he matriculado también tarde. La sesión de hoy día terminaba 8:30 y las otras a qué hora terminan. ¿Es de 7 a 10 o no sé? Sí. Son las sesiones de 7 a 10. El día de hoy ha sido solamente una sesión introductoria, pero las siguientes Ah, sesiones ya sí son. son de 7 a 10. Ok, ok. Ya. Gracias. ¿Ok? Listo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Cuídense. Gracias, feliz Gracias. noche. Ok, muchas gracias.